Buenos días. Vamos a empezar la reunión de hoy. Hoy día estamos en la sesión número 20 de este semestre, ¿no? Tengan en cuenta de que ya la semana que va del 24 al 29 de agosto va a ser la práctica calificada número 3, ¿no? Entonces vamos a tener práctica calificada número 3. Sugiero que sea el sábado 29 de agosto, de 7 a 10 de la noche. Vamos a dejarlo para que tenga disponibilidad. Mary, no sé si ya estará Mary, ahí debe estar. Me precisa si están de acuerdo con que sea el día 29, sábado 29, que es el último día de esa semana. Sí, ahí está Mary, ¿eh? Entonces, inicialmente, preliminarmente, estaríamos quedando de esa manera, ¿no? Después sería bueno organizar a los grupos para tener las reuniones vía Zoom, coordinar los trabajos de la práctica número 4, ¿ok? Me pasan la voz también de eso, creo que les di mi disponibilidad horaria, la idea es que sea los días, cualquier día, pero a partir de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? De repente dándole preferencia o quitándole preferencia más bien a los martes y jueves, porque en las mañanas tengo 2 clases seguidas y prefiero, bueno, estar un poco descansado ese día, pero puede ser también, puede ser, siempre cuando sea las 4, 5, 6 de la tarde, ¿no? Le echo una mirada a eso. Ok, el plan de trabajo del día de hoy es terminar la diapositiva sobre tecnología, hacer una práctica dirigida y ya buscar de repente entrar al tema de la maximización del beneficio, ¿no? Entonces voy a quitar esta pantalla para ingresar ahora a la pantalla de lo que sería las, a ver, creo que no lo tengo bien acá está, ok. Entonces, me confirman si todos estamos viendo lo mismo. Ya estamos en las diapositivas, estamos en la diapositiva número 89 de 126, ¿no? Donde entramos al tema de la tasa técnica de cambio, ¿no? Yo le decía a esto tasa técnica de cambio, le dicen pues tasa marginal de sustitución entre factores, ¿no? Entonces yo utilizo más el término que me parece más práctico, ¿no? De hablar la TTC, ¿no? La TTC, ¿no? Que sería la tasa técnica, ¿no? La tasa técnica de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos frente a un entorno donde, por un lado, tenemos un factor, ahora ya voy a hablar acá del factor capital, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado tenemos otro factor, y acá le voy a llamar el factor trabajo, ¿no? Entonces, si yo tuviera una isocuanta de producción como esta que estoy colocando, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en términos de la práctica dirigida. Un interés que tendría, pues, sería marcar la tasa técnica como la tangente a la curva de indiferencia, ¿no? Como la tangente a la curva de indiferencia, digamos, lo cual podría ser en términos de un equivalente, una suerte de óptimo, ¿no? Una suerte de óptimo. Luego vamos a ver cuál es el significado de esto, ¿no? Pero la idea es que en esa combinación de factores que le permite a la empresa generar un nivel de producción, digamos, K, ¿no?
esta isocuanta de producción genera un nivel de producción K para cualquiera de las infinitas combinaciones que hay a lo largo de todo su recorrido, ¿no? Si escogiéramos esa en esta de acá, entonces lo que estamos nosotros encontrando, es la tasa técnica de cambio, ¿no? Esta sería la tasa técnica de cambio, ¿no? Y una cosa que uno encuentra para este ejemplo es que esa tasa técnica de cambio es variable, ¿no? Que esta tasa técnica de cambio, ¿no?, podría estar más parada si yo me ubico más arriba a la izquierda, ¿no? Como en ese caso, o podría estar más echada, ¿no?, si yo me ubico por este otro lado, ¿verdad? Entonces, yo podría encontrarme con situaciones como esta, ¿no? Donde de nuevo pensando en esa idea con el equivalente simétrico, ¿no?, idea de óptimo, ¿no?, podría estar arriba a la izquierda, podría estar abajo a la derecha, o podría estar en la ubicación inicial, ¿no? Si yo me ubicara arriba a la izquierda, atención, yo diría de que estoy frente a una función de producción, que es intensiva en capital, ¿se entiende? Porque la proporción en la cual estoy empleando unidades de capital es más alta que la proporción en que estoy empleando unidades de mano de obra, ¿no?, en esta simplificación, ¿no? Y que si yo me ubicara más bien al otro lado, tendría una función intensiva en mano de obra, ¿no? Intensiva en mano de obra, ¿no? Esto es si me ubicara en alguna posición como esta, ¿no? ¿Sí? Si yo estuviera en una combinación como esta de acá, mi función de producción sería intensiva en mano de obra, ¿no? ¿Cuál es la idea, no? La idea es que uno tiene infinitas tecnologías para producir, ¿no? Si yo recibo una orden de producción, ¿no es cierto? Es decir, produzco 100 unidades de algo, entonces el tema técnico es, ok, si yo tengo que producir 100, o sea, este es mi meta de producción, utilizaré una función intensiva de capital, una intensiva en mano de obra, o una función que combina pues más o menos en unas proporciones iguales tanto el empleo de capital como el empleo de mano de obra, ¿no? El caso de abajo a la derecha podría estar pensado, por ejemplo, en términos de funciones de producción, no sé, en la agricultura, digamos, ¿no? Aunque ahora hay fuertes inversiones de capital como capital en la agricultura también, ¿no? Y las que están arriba a la izquierda serían pues funciones de producción de empresas pues productoras, por ejemplo, de automóviles, ¿no?, donde el maquinismo es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el caso de, conozco un poco este temita de lo que es panadería, por ejemplo, ¿no? Hacer panadería, ¿no? Hablando de fábricas, no de los pequeños talleres que hay en todos los barrios que producen a diario mediante un horno el pan, ¿no? No hablo de eso, sino de la fábrica, la industria, ¿no? Uno puede pensar en esa industria en términos, por ejemplo, de las marcas como la marca mexicana Bimbo, ¿no? O esta otra marca peruana, ¿no?, que es Unión, ¿no?, que es Unión, donde además este grupo que tiene la fábrica Unión, que produce el pan Unión, bueno, un montón de productos Unión, es también una universidad, ¿no?, que queda en Ñaña, ¿no?, en la carretera central, ¿no?, a la salida de Lima.
Bueno, uno podría decir, Bimbo tiene una función de producción como esta, ¿no? Como la que estamos señalando, que es intensiva en capital, ¿no? Bimbo está ubicado en el Callao, ¿no? En el distrito de Carmen de la Legua, y por exagerar, ¿no? Digamos, es un túnel donde hay un obrero que, clic, aprieta el botón y pues por el otro lado ya está saliendo del túnel, ya está saliendo el pan, ¿no? Mientras que en el caso de Unión, ustedes lo que tienen es un proceso donde participan muchos estudiantes de la universidad como trabajadores, ¿no? Entonces es intensiva en mano de obra, ¿no? Entonces es interesante saber entonces cuál es esa tangente, ¿no? Y cuál es el significado de la tangente, que para nosotros es fácil porque estamos dándole continuidad al modelo de la teoría del consumidor, ¿ok? Acá tienen entonces ustedes una función de producción que sería regular, ¿no es cierto? Para un volumen de producción hay una orden de producción que es igual a 100, ¿no? Más o menos la idea es que ustedes tienen pues oficinas que trabajan la demanda, ¿no es cierto? Que trabajan la demanda, como hicimos al comienzo cuando hablábamos de la caja negra, hay una relación de mercado antes, van a comprar factores de producción, después entran a la caja negra, y después, ¿no? Cuando ustedes tienen ya el producto que sale de la caja negra y lo llevan al mercado. En esa etapa hay teoría consumidor, ¿no? En esa segunda etapa hay teoría consumidor. Ustedes estudian elasticidades, preferencias, utilidades, gustos, los precios, etcétera, ¿no? Y entonces saben cuánto le pueden comprar, ¿no? Entonces alguien dice, quiero comprar 100, ¿no? Entonces esa orden de 100 llega a la parte de producción, al ingeniero de planta, por ejemplo, y le va a decir, bueno, ok, ¿qué tecnología voy a escoger, ¿no? X1', X2', vendría a ser lo que vamos a llamarlo así, fíjense, si X2' fuera la cantidad del factor 2 óptima para producir 100 unidades, eso representaría la demanda del factor 2. ¿Sí? Y si X1', ¿no? fuera la cantidad óptima del factor 1, eso sería la demanda del factor 1. Entonces ya ahora estamos hablando no de demanda de bienes, sino de demanda de factores, ¿no? Cuando hablamos de demanda de bienes, ¿no es cierto? Estamos hablando de familias que quieren comprar bienes para consumir. Cuando hablamos de demanda de factores, estamos hablando de empresas que demandan capital, mano de obra, para producir algo que no van a consumir, sino que lo van a utilizar para dárselo a las familias, ¿no? ¿Estamos? Entonces, si X2' y X1' fueran, pues, las cantidades óptimas que escoge el empresario para cumplir la orden de producir 100 unidades, entonces habríamos encontrado la demanda del factor 1 y la demanda del factor 2, ¿no? Y si sabemos la cantidad del factor 1, pues basta conocer el precio del factor 1 y tendríamos los costos del factor 1. Y si hemos determinado la cantidad del factor 2, ¿no es cierto? Y conocemos el precio del factor 2, entonces conocemos el costo del factor 2. Y si conozco el costo del factor 1 y el costo del factor 2, la suma de los dos costos debe ser el costo total. Y ese costo total sería mínimo. En otras palabras, para ser óptimo, ¿no? Para que la demanda de los factores sea óptima, entonces el costo es el menor posible, ¿no? Lo cual significa de que el objetivo de la empresa, dada la producción, es decir, dada la cantidad, es minimizar el costo, ¿no? No maximizar el beneficio, sino minimizar el costo.
recuerden esto, ¿no? Si yo tengo que producir 100, ¿no? Porque llega un cliente y dice, quiero 100 unidades para mañana. Ok, entonces yo le doy la orden al ingeniero de plantas, le produzca usted 100, ¿no? Y el ingeniero tiene que decidir cuál es la tecnología. ¿Y cómo se escoge la tecnología? Bueno, las cantidades óptimas de los factores, tales que, dado los costos de los factores, yo pueda minimizar, ¿no? El costo de producir 100 unidades, ¿no? Yo podría producir 100 unidades de otra manera más cara, ¿no es cierto? Y eso no es correcto para una empresa, ¿no? Entonces la empresa debería minimizar costos. Ok, sigamos. Bueno, ¿qué es la tasa técnica de cambio o tasa marginal de sustitución de factores? Es la pendiente, ¿no es cierto?, que representa a la cantidad de unidades que se sacrifican del factor 2 para poder incrementar una unidad en el empleo del factor 1 sin que eso afecte al nivel de producción. Pero recuerden lo que advertíamos en la teoría del consumo, ¿no? Yo también puedo decir, ¿no?, la tasa técnica de cambio, ¿no?, es la cantidad de unidades del factor 1 que se sacrifican para incrementar en una unidad el factor 2 sin afectar el nivel de producción. Es decir, yo puedo hacerlo así, ¿no es cierto?, como puedo hacerlo así. Entonces, a veces en un problema por facilidad uno dice, bueno, lo que quiero es esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Simplemente es la inversa, ¿no es cierto? Simplemente es la inversa. Estoy en un lado, abajo a la derecha y subo arriba a la izquierda. Estoy en otro lado, estoy arriba a la izquierda y bajo abajo a la derecha. ¿Ok? Entonces, no es que la fórmula sea cantidad que se entrega del factor 2 para tener, en cambio, una cantidad añadida de unidades del factor 1 para mantener el mismo nivel de producción. Esa no tiene por qué ser la fórmula, puede ser al revés, puede ser al revés, ¿ok? Bueno, ¿cómo se hace el cálculo? Y acá tienen ustedes una función, estamos hablando de un modelo genérico, un modelo ideal, entonces yo tengo esta función que me está diciendo de que el volumen de producción Y se puede obtener aplicando una tecnología F al vector de factores que es factor 1 y factor 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que acá me dicen es un pequeño cambio, ¿no? Un pequeño marginal, ¿no es cierto? Diferencial, ¿verdad? Cambio en donde el vector de factores va a generar un cambio en el nivel de producción igual a cuánto. A ver, igual a cuánto sería el cambio en el nivel de producción. ¿Alguien me responde eso? Repito, digo, lo que queremos saber es si hacemos un pequeño cambio en la cantidad que tenemos del vector de factores, ¿cuál será el cambio que se genere en el nivel de producción, ¿no? Entonces, si estoy en un isocuadrante de producción, ese cambio es cero, pues, ¿no? Ese cambio es cero, ¿de acuerdo? En otras palabras, lo que queremos calcular es la diferencial total, ¿no? Entonces, la diferencial total, ¿de acuerdo? En una isocuanta, repito lo que hemos colocado ahí arriba, vamos a ponerle otro color mejor. Entonces, lo que yo tengo es esto, ¿no? Y si ustedes están en algún lado, vamos a cambiar esto por negro. Ok. Si ustedes están acá, ¿no? Entonces lo que quiero saber es cómo hago para pasar de ahí, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que bajar acá, ¿sí?, la cantidad del factor que tengo de, digamos, x sub 2, creo que eso es lo que utiliza acá el profesor Valle, ¿no? Voy a entregar
a cambio de esa cantidad de unidades del factor 2, voy a tener esta cantidad de unidades adicionales del factor 1, ¿no? ¿Cuánto cambia la producción por eso? Cambia en nada, pues en cero, ¿no? Cambia en cero. ¿Estamos? Cambia en cero, porque sigo sobre la misma isocuanta de producción. Entonces, diferencial total igual a cero va a ser la derivada parcial de la función de producción con relación al primer factor, multiplicado por el número de unidades adicionales de x sub 1 y más la función de producción aplicada al factor 2 con relación al factor 2 por el número de unidades incrementales de x sub 2, ¿no? ¿Y esto de acá cómo se llama? ¿Cómo? Diferencial total. Derivada parcial. No. La gradiente. Ahí estás hablando de matemáticas, ¿me entiendes? Ahora lo que yo quiero... Pero, ¿producto marginal? Excelente. La Ese es el tasa producto marginal. técnica de cambio. Sí, sí, sí. Este es el producto marginal del factor 1. Y este de acá entonces sería el producto marginal del factor 2. ¿Sí? El otro sería el producto marginal del factor 2. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Ok? Y si esto lo igualamos a 0, pues nos va a dar el resultado que ya vamos a conocer acá. Acá está, ¿ven? ¿Sí? La diferencial total es igual a 0. La diferencial total es igual a 0, ¿no? Entonces es, de nuevo, producto marginal, factor 1, producto marginal, factor 2, ¿no es cierto? Entonces es producto marginal del factor 1 por la diferencial del factor 1 más producto marginal del factor 2 por la diferencial de x sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, de acá yo tengo que resolver, ¿no es cierto? Entonces yo resuelvo y me sale esto de acá. Este es el resultado que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ese resultado, ¿no? Ese resultado. Atención, entonces, vamos a leerlo, ¿eh? Vamos a leerlo. Ese resultado me dice lo siguiente, ¿no? Si yo, ¿no?, disminuyo esta cantidad de unidades del factor 2 para aumentar esta cantidad de unidades del factor 1, entonces me olvido de esto, ¿ya? Entonces, esto de acá es la tasa técnica de cambio, o como dice el texto, la tasa marginal de sustitución de factores, o sea, es lo que yo he dibujado acá, ¿no? Esta parte de acá es diferencial de x sub 2, como es caída, signo negativo, acá es diferencial de x sub 1, como es aumento, de signo positivo. Pero acá está medida en términos de valores discretos, ¿no? De un punto arriba a la izquierda, un punto abajo a la derecha. La idea es que yo lo estoy midiendo acá. Yo lo estoy midiendo acá. Acá lo estoy midiendo, ¿no? Instantáneamente, ¿no? Instantáneamente. Entonces, eso me da, obviamente, la tangente, ¿no? Si no fuera así, me daría una secante, ¿no? En este caso me está dando una secante, ¿no? Si yo uno estos dos puntos, es una secante que corta, ¿no? Pero si es instantánea, es una tangente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, entonces, final es, vamos a colocarlo acá, que la tasa técnica de cambio o tasa marginal de sustitución entre factores es igual al producto marginal del factor 1 partido el producto marginal del factor 2. Sí y solo si estoy arriba a la izquierda y voy abajo a la derecha. Pero si estoy abajo a la derecha y voy arriba a la izquierda, es producto marginal del factor 2 dividido producto marginal del factor 1, ¿no? Mucha atención a eso, ¿de acuerdo? O sea, lo que estoy diciendo es, yo prefiero de que esta parte de acá no se vea, ¿no? O sea, el signo no se registre allí, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero es algo así, ¿me entiendes?
Eso significa que ya en este lado de acá, que es la tasa técnica, en este lado de acá, que es la tasa técnica de cambio, ¿no? Ya el signo es negativo, ¿ok? Por favor, todos ponen en mayúscula presente para el registro de la asistencia, ¿ok? Muy bien, ahí lo tienen entonces, ¿no? Ahí lo tienen. Estoy haciendo la misma convención que empleamos cuando hablábamos de... A ver, díganme ustedes, cuando yo digo tasa técnica de cambio, ¿me estoy refiriendo a la tasa subjetiva de cambio o a la tasa objetiva de cambio? ¿A cuál creen ustedes haciendo equivalencias conceptuales, ¿no? Teoría del consumidor acá, teoría del productor acá, ¿no? Esta de acá, ¿a qué correspondería? ¿A la tasa subjetiva o a la tasa objetiva, ¿no? A ver, me están diciendo a la tasa subjetiva de cambio, ¿no es cierto? Eso es lo que me están diciendo, que sería equivalente a la tasa subjetiva de cambio. Equivalente, no es lo mismo, ¿no? Y efectivamente ustedes están equivocados, ¿no? Recuerden, ¿no? Por eso nos interesa mucho o nos ha interesado mucho de que la primera parte sea estable, sea sólida, ¿no? ¿Qué vimos en la teoría del consumidor? Uno es el mundo de lo que se puede, el mundo de lo que se puede, ¿no? Y eso tenía como modelo la recta de presupuesto, ¿sí? Y la pendiente de la recta de presupuesto era la tasa objetiva de cambio, ¿sí? Después hemos visto el mundo de lo que se quiere, ¿no es cierto? Y el mundo de lo que se quiere era la curva de indiferencia, y la tangente de la curva de indiferencia era la tasa subjetiva de cambio. Y después hemos visto el mundo de lo que se hace, ¿no? Y eso tenía, si quieren, dos capítulos, ¿no? Uno, el óptimo del consumidor, y dos, los óptimos del consumidor. El primero, que es el óptimo del consumidor, es un punto, ¿no? Que es un punto de la curva de demanda. Y el segundo, los óptimos del consumidor, significaría la curva de demanda ordinaria, ¿no? ¿Estamos? Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Hemos empezado por la parte técnica, la parte posible, ¿no? O sea, esto es lo que es posible, ¿no? Recuerden, ¿no? Un isocuante de producción lo que está indicando es lo que la empresa puede producir. Es lo que la empresa puede producir. No estamos diciendo lo que la empresa quiere producir, sino lo que la empresa puede producir. Por lo tanto, la tasa técnica de cambio es lo que técnicamente se tiene que hacer cuando uno decide de que voy a adquirir una máquina adicional en mi planta de producción para mantener el mismo nivel de producción y se pregunta a cuántos trabajadores voy a despedir. Bueno, si esa máquina reemplaza a 4 trabajadores, entonces es una máquina adicional, ¿no es cierto? Un más diferencial de X sub 2 y menos 4 diferencial de X sub 1 si asumimos de que en el eje horizontal están los trabajadores. O sea, me estoy moviendo hacia una función de producción intensiva, yo decía hace un rato, intensiva en capital, acá, ¿no? Yo estoy acá, ¿cierto? Entonces yo digo, yo quiero tener menos trabajadores, ¿de acuerdo? Y a cambio tener más máquinas, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Entonces yo digo, ok, ¿cuál es la tasa a la que técnicamente, yo puedo cambiar, ¿no es cierto?, un factor por una determinada cantidad de unidades de un factor para tener una unidad adicional de otro factor. Técnicamente, ¿cuánto es eso? Técnicamente. Entonces estamos hablando de lo posible, no estamos hablando de lo deseable, ¿no? Un empresario probablemente quiera desear adquirir una máquina y despedir a todos los trabajadores, pero técnicamente no se puede. Alguien tiene que apretar el botón, ¿no?, para que se prenda la máquina, ¿no es cierto? Entonces, lo deseable es una cosa, lo posible es otra cosa, ¿ya? Entonces, las isocuantas de producción
son el mundo de lo posible, mientras que las curvas de indiferencia es el mundo de lo deseable, ¿no? En eso hay que insistir, ¿no? Para que quede claro. Entonces, esta es la TOC, ¿no? El equivalente a la TOC, esto es lo que se puede hacer, o sea, tasa técnica, o sea, técnicamente es posible esto, sí es posible, entonces hacemos el cambio, ¿no? Es posible, entonces, hacer eso, ¿no? Cambiar 3 trabajadores por una máquina adicional, ¿no es cierto? ¿Cuántas empresas se han planteado este tema técnico hoy día frente a la pandemia, ¿no es cierto? O sea, hay muchas empresas que siguen produciendo desde el día 1 de la cuarentena, pero no con el mismo número de trabajadores, ¿no? Entonces han reducido el número de trabajadores y los han sustituido, ¿no es cierto?, para seguir manteniendo el nivel de producción. Y los han sustituido porque es posible hacerlo, ¿no? Ahora, si le preguntan a los empresarios, oye, ¿tú querías despedir a los trabajadores? Mira, la verdad no los quería despedir, ¿no? Pero no me quedaba otra cosa, ¿no? Tenía que sustituir. Aparte, pues, de los temas de cambiar de giro del negocio, reducir el nivel de producción, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces, diferencial de x sub 2, partido diferencial de x sub 1, a mí me gusta, digo, colocar el signo acá y no colocarlo acá. Simplemente me gusta. Ustedes pueden hacerlo como quieran, ¿no? Entonces, la tasa técnica de cambio no es nada más que la tasa a la cual se sustituyen unidades del factor 2, ¿no? Para aumentar en una unidad el factor 1 y mantener el nivel de producción constante. En consecuencia, no es nada más que la pendiente de la isocuadra, en una combinación de factores, ¿no? Es decir, en un punto de la isocuadra, ¿no? Y acá tienen entonces a Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, supongamos que la función de producción sea esta, ¿no? Supongamos que la función de producción sea esta. A ver, atención, por favor, quedemos acá un instante, ¿no? Y es igual a el factor 1 elevado a la A multiplicado por el factor 2 elevado a la B, ¿ok? Cambiemos eso, olvidémonos de eso. Y ahora yo digo lo siguiente, ¿no? El nivel de utilidad que obtiene el consumidor para cuando consume los bienes 1 y 2, ¿no? Se obtiene simplemente tomando la cantidad de bienes 1, elevándolos a la A, multiplicándolo por la cantidad de bienes 2, elevándolo a la B. Entonces pregunto, ¿cuál es la tasa subjetiva de cambio? ¿Cuál es la tasa subjetiva de cambio? Ustedes me dicen. Porque ustedes tienen un mnemotécnico para esto, ¿no? Ustedes tienen una fórmula para esto. ¿Alguien? Si no, no hemos hecho la mitad del curso, ¿eh? ¿Cuál es la tasa subjetiva de cambio? Asumiendo, ¿no es cierto?, de que Y es su utilidad, X sub 1 es el bien 1, X sub 2 es el bien 2. Y entonces la función de utilidad Cobb-Douglas es X sub 1 elevado a la A, X sub 2 elevado a la B. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la tasa subjetiva de cambio en ese caso? Hoy día están aprobando el calendario del 2022, ¿no? Entonces, en nombre de mi familia les agradezco que no respondan porque voy a tener trabajo el próximo semestre. A ver, me dicen ABX2 sobre BX1. A ver, empecemos por esto. Me gusta lo siguiente. X2 partido X sub 1, ¿no es cierto? X2 partido X sub 1, ¿no? Eso es clarísimo. X2 va acompañado por ¿qué?
X2 va acompañado por un coeficiente que es el exponente de A, ¿no es cierto? Y el otro de B. ¿Estamos de acuerdo o es al revés? Ustedes me dicen. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Entonces ya tienen ustedes el mnemotécnico. El mnemotécnico es clarísimo, ¿no? Es X sub 2 partido X sub 1 y X sub 2 va acompañado por un coeficiente que es el exponente de X sub 1 y al revés, ¿ok? Es como si yo le pidiera la función de demanda ordinaria, la curva de demanda ordinaria, ¿no? Entonces M entre su precio y M va acompañado por un coeficiente, ¿no es cierto?, que es su propio exponente dividido entre la suma de los exponentes, ¿no? Ese es un mnemotécnico. Entonces ustedes pueden seguir acá, ¿no es cierto?, haciendo todos estos cálculos, ¿verdad? Todos estos cálculos y llegan a este resultado, ¿no? Llegan a este resultado que es A por X2 dividido B por X1. ¿Listo? Tienen el mnemotécnico, ¿verdad? No tienen, creo ya, la necesidad de hacer 50 ejercicios de esto, porque sale, pues, ¿no? Si A fuera 1/3 y B fuera 2/3, entonces la tasa técnica de cambio es X2 partido 2, X sub 1, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá para los valores, por ejemplo, para una combinación, ¿no? No sé por qué no sale esto de acá, pero bueno. Acá hay un color amarillo, que no se ve bien acá, ¿no? Para una combinación de factores 4 del eje horizontal, 8 del eje vertical, se aplica esto, y entonces el resultado final que tenemos es igual a la unidad, ¿no? Y uno ya sabe de qué es -1, si es que no estoy hablando no estoy colocando el signo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, acá tienen entonces el resultado, si ustedes hacen cambios, ¿no? Y ahora viene lo que también ya se ha trabajado antes, ¿no? Entonces, tecnologías regulares, ¿no es cierto? ¿Cómo se caracterizan? Por ser monotónicas y por ser convexas, ¿no? Por ser monotónicas y por ser convexas. Y entonces ustedes saltan a su teoría del consumidor y ven monotónicos y ven convexos, o sea, es lo mismo. Solo que allá hablamos lo que quiero, acá hablamos lo que puedo. Allá hablamos de bienes, acá hablamos de factores de producción. Allá hablamos de el placer por consumir los bienes, acá hablamos de producir cantidad de bienes, ¿sí? Y el placer que ellos obtienen cuando consumen los bienes está obviamente ligado a que esos bienes los estamos ahora produciendo. Que ustedes primero se los han comido, pero ahora recién los vamos a producir. ¿No es cierto? Una apuesta interesante de esto también es la siguiente, ¿no? Me gustaría hacerlo en algún momento, ¿no? ¿Qué pasaría con este curso de Microeconomía 1 si ustedes empiezan con producción y terminan con consumo? Nada, absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. O si quieren, algo positivo, ¿no? Que la gente dice, oye, bueno, hemos aprendido a producir. ¿Para qué produces? Bueno, para que la gente consuma, pues, ¿no? Acá los cursos, el 100% de los cursos empiezan con la teoría del consumo. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando cómo es que la gente consume. Oye, ¿y de dónde vinieron los bienes? No sé, pero los puso Dios ahí, ¿cierto? Es en la segunda parte, dice, oye, mira, no era Dios, ¿no? Sino era la tecnología, los factores de producción y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, el orden de los factores acá no altera el producto, ¿ok? Podemos empezar con la teoría de la producción y costos y llegar a la curva de oferta, ¿no? Y continuar con la teoría del consumo y llegar a la función de demanda, y luego unir la oferta a una demanda y tengo el mercado. Nosotros hemos hecho de acuerdo a cómo sigue el texto de Varian, ¿no? Que hemos empezado a construir con modelos una función de demanda. Y ahora estamos empezando a construir con modelos una función de oferta, ¿no?
Bien, monotonicidad, entonces, funciones crecientes, ¿no es cierto? O sea, más de cualquier factor genera más producción, ¿no? Más de cualquier factor de producción genera más producción, ¿no? Genera más producción. ¿Cuál sería el equivalente en la teoría del consumidor? La no saciedad, ¿no es cierto? La no saciedad, ¿verdad? O sea, puedes consumir, 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 aumenta la utilidad, aumenta la utilidad, aumenta la utilidad, aumenta la utilidad, ¿de acuerdo? Pero también hemos visto en la teoría del consumidor de que cuando colocamos un punto de saciedad se produce lo siguiente, ¿no? La transformación de los bienes en males, ¿no? Cuando se llega al punto de saciedad de un determinado bien, el que está en el eje horizontal, entonces cuando pasas esa cantidad ya no es un bien, es un mal. Y en el caso del bien en el eje vertical también, cuando superas esa cantidad, que es el punto de saciedad para el bien en el eje vertical, el bien se convierte en un mal, ¿no? Acá, ¿qué es lo que tenemos que decir, ¿no? De que la idea es que tú puedes seguir contratando unidades adicionales de factor de producción y la producción va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Como ya conocemos lo que es el producto marginal, podemos decir de que va a seguir creciendo, pero a velocidad decreciente. Pero a velocidad decreciente, ¿no es cierto? Pero no va a decrecer, ¿no? Entonces, no monótona significa esto, ¿no? No monótona significa esto. Sin embargo, pregunto, ¿no? ¿La realidad será así, de que no haya crecimiento negativo, ¿no? O sea, yo pongo ahí esa línea discontinua, ¿no? Para mostrar de que estamos justo en un nivel de X suprasterisco, un nivel de X suprasterisco donde ya, que es cantidad de factores X, donde ya si tú aumentas más el empleo de ese factor, la producción no solo no crece, sino decrece, ¿no? Decrece, ¿ok? Te va a decrecer. Y al decrecer, pues ya la función se ha convertido en una función que no es monótona, ¿no? Y no queremos eso. Lo cual no quiere decir de que no exista en la realidad, ¿no? En la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer fue un día muy malo para mí, ¿no? Yo tuve 2 clases seguidas y no sé por qué, parece que algo me afectó. Para la segunda no estuve nada bien, no estuve muy, muy agotado, ¿no? Entonces, dejé de ser monótono para ser no monótono, ¿no? Y en realidad decidí cortar la clase, ¿no? Eso significa que entré a rendimientos marginales, ¿no? Marginales crecientes, ¿no? Que redujeron la producción, ¿no? Es decir, la producción iba a ser, pues, ayer de 3 horas de clase, se redujo a 2 horas y media, ¿no? Eso significa el tramo no monótono, ¿no? Este tramo es monótono, ¿no? Este tramo es no monótono, ¿no? Ahora, voy a utilizar el color rojo y voy a hacer algo acá y ustedes me dicen qué significa eso. A ver, ustedes me dicen qué significa esto. Ok, ¿alguien? Digo, ¿qué pasa si yo estoy en ese punto en la cantidad del factor X, que es X suprasterisco? Y yo trazo
es horizontal, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguna idea? ¿Puede repetirlo, profesor? Sí, lo que digo es, acabo de trazar yo una horizontal allí y he ubicado un punto de la función de producción. Y lo que le estoy preguntando es, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Alguna idea? Fíjense, este modelo, ¿cómo es? Miren, producción, ¿sí? Producción y factor, ¿no es cierto? Entonces, recuerdan lo que yo mismo he criticado en más de una oportunidad para esta parte, ¿no? Este es un modelo de un bien y un factor, ¿no? ¿Sí? No son n factores, sino que hay un factor nada más. Entonces, exacto, ¿cierto? Ahora sí estamos bien, ¿cierto? Entonces, estamos hablando acá, ahora estamos hablando aquí, ¿de qué cosa estamos hablando? De, atención, ustedes lo han dicho, pues yo le saco otra conclusión, ¿no? El producto marginal del factor es, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el producto marginal del factor? Cero. Cero. Excelente, ¿no es cierto? El producto marginal del factor es cero, ¿ok? Eso quiere decir que este producto marginal, ¿no es cierto? Este producto marginal, cuando yo tengo menos cantidades, ¿no? De el factor, este producto marginal tiene un valor positivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Tiene un valor positivo, pero ese valor positivo que tiene este producto marginal resulta que era mucho mayor antes, ¿no? Era mucho mayor antes, cuando yo tenía una cantidad menor, ¿no? Del factor. En otras palabras, cuando yo tengo pequeñas cantidades del factor, la productividad es más alta, ¿no? Y cuando voy añadiendo más unidades del factor, la productividad va cayendo, ¿no? Es positiva, pero va cayendo hasta que acá es cero. Mientras que en el lado derecho, ¿no? Vamos a poner en el lado derecho, vamos a seguir con el color rojo. En este lado derecho ya cambió de signo, ¿no? Ya cambió de signo y ahora es negativo. El producto marginal ahí es negativo, ¿no? Y por lo tanto trae hacia abajo a la producción, ¿no? Y eso es porque se presentan rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Se presentan rendimientos marginales decrecientes, ¿estamos? Entonces, la idea de la monotonicidad es que queremos de que esta producción siga creciendo, eso es lo que queremos, ¿no? ¿Sí? Es como que no hay el punto de saciedad en la teoría del consumo, ¿no? Es equivalente a eso, ¿no? Pero debemos saber de que eso sí cae, pues, ¿no? Eso sí cae y hace de que la producción baje, ¿de acuerdo? Algunos, por ejemplo, políticamente dicen los sindicatos generan productos marginales negativos, ¿no? Hay sectores sindicales tan fuertes que negocian incluso el incremento del número de trabajadores, ¿no? Y los trabajadores crecen a una velocidad mayor que las necesarias para la tecnología de producción y entonces el producto total se cae, ¿no? Un presidente de Banco Central de Reserva en el Perú que hizo una propuesta muy interesante, ¿no? Él decía lo siguiente, ¿no? Vamos a decirle al 30-40% de los trabajadores que se vayan a su casa, ¿no? Y los sindicatos se pusieron bárbaros, pues, ¿no? Tremendos, ¿no? Sindicatos públicos, ¿no? La CITE se llama en esa época, la Central Intersectorial de Trabajadores Estatales, ¿no? Entonces, este presidente del Banco Central de Reserva dijo, no se preocupe, yo lo que digo es váyanse a su casa
y le vamos a seguir pagando, ¿no? Y nadie entendía el mensaje, ¿no? Miren, ustedes están en su casa, y cuando sea el día de pago, yo voy a ir a su casa y le voy a dar su plata, ¿no? Ustedes me dicen lo quieren en dólares, en soles, yo se las doy. ¿De acuerdo? Y ustedes se quedan ahí nada más, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero el tipo se volvió loco, ¿no? Lo que él decía es, mira, si yo elimino a ese grupo de trabajadores, no lo voy a despedir. Se van a su casa y todos los meses le doy su sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el trabajo que ellos hacían no producía ningún tipo de producto, ¿de acuerdo? Pero me generaba pérdida, porque iban al baño y utilizaban papel higiénico, había que limpiar, había que comprar cosas, etc. Ahora ya no gasto en nada de eso, ¿no? Y por lo tanto, el dinero que les pago me alcanza, o sea, el ingreso que tengo me alcanza para pagarles su sueldo y ahora tengo ahorros. Eso significaba de que todos esos trabajadores eran trabajadores que generaban pues una productividad marginal negativa y que la producción se caía. O sea, lo que él hizo fue cortar este tramo de acá, o lo que propuso es este tramo de acá para quedarse con este tramo de acá. Que es más o menos decir lo siguiente, ¿no? Si en el sector público hay 1 millón de trabajadores, ¿qué pasaría con la producción del sector público si hubieran 800.000 trabajadores? Y hay muchos que apostarían a que no pasaría nada. Eso quiere decir que el producto marginal es negativo, ¿ok? Seguimos por acá. Entonces, el primer tema era este, ¿no? El primer tema era este, ¿no? Si quieres tus preferencias regulares, bueno, tienes que asegurarte de que sean monotónicas, ¿no? Y ahora asegurarte de que sean convexas. Y esto también es fácil, ¿no? Acá está, ¿sí? Tú tienes una combinación, tienes otra combinación, entonces trazas tú, ¿sí?, un segmento lineal que contenga ambos y siempre te vas a encontrar con una combinación del factor, con una combinación del factor, ¿no?, que pertenece a una isocuanta de producción más alta, ¿no es cierto? Que pertenece a una isocuanta de producción más alta. ¿Ok? ¿Listo? Esto yo lo puedo hacer así porque ya lo hicimos, ¿no? Simplemente estoy cambiando de nombre, ¿no? En lugar de decir curva de indiferencia, estoy hablando de isocuanta de producción, ¿no? Ahí lo tienen, ¿cierto? Entonces, multiplicar por un T. Este T, por ejemplo, está más pegado a este lado, ¿no? Podría estar más pegado al otro lado, ¿sí? Podría estar al medio, yo pretendía dibujarlo al medio, ¿no? ¿Sí? Y obviamente pueden haber también tramos, ¿no? Como vimos en la teoría del consumidor. Ahí tienen ustedes el tema. ¿Sí? Todo esto no tiene ninguna dificultad, ¿no es cierto? Hasta acá. Las isocuantes de producción tienen una dirección, entonces, ¿no? Mayores niveles de producción cuando uno va de abajo a la izquierda, o del origen de coordenadas arriba a la derecha, como las curvas de indiferencia. Solo que en curva de indiferencia es modelo de lo que se quiere y acá es modelo de lo que se puede, ¿no? O sea, dada la tecnología, todo esto se puede, ¿no? Que podrían todavía no tener bien claro lo que significa el modelo de lo que se puede en tecnología. La idea es que la tecnología con los factores de producción les permite hacer todo, ¿no? Solo que nadie está preocupado en pensar, oye, pero ¿y podemos utilizar 500 trabajadores? Mira, tú pides lo que quieras, tú quieres 40.000 trabajadores, ahí están los 40.000, ¿no? Simplemente están, es el paraíso, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, es el paraíso, están todos los factores de producción, pero ¿cuántos utilizas para ser eficiente? Bueno, utilizo aquella combinación que me permita encontrarme en una combinación cualquiera de la isocuanta de producción, punto. Por eso es que todo esto es posible, ¿no? Ahora, más adelante vamos a decir, oye, pero no tienes plata. Ah, ya, esa es otra cosa. Ahora que me quitas la plata, entonces yo tendría que buscar la combinación que tenga el costo más bajo posible. Por lo tanto, lo deseable es minimizar costos.
Lo deseable es minimizar costos. El mundo de los deseos, equivalente a la teoría del consumidor, es minimizar los costos. Minimizar los costos, que es lo que vamos a ver luego, ¿no? Ahora ya estamos en condiciones entonces de hablar de una periodicidad de la producción. En realidad se podría hablar de muy corto plazo, de corto plazo, de largo plazo y de muy largo plazo. Podríamos hablar de 4 periodos, ¿no? El corto, muy corto plazo, el periodo de tiempo que no podemos hacer nada, ¿no? Que no podemos cambiar nada, ¿no? El corto plazo es un periodo de tiempo donde algo podemos cambiar. El largo plazo es un periodo de tiempo donde todo lo podemos cambiar. Y el muy largo plazo es un periodo de tiempo donde podemos cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, cambio tecnológico es muy largo plazo. Ahora, atención, no confundamos micro con macro, ¿no? En macro, los plazos son plazos. En micro no, los plazos son plazos, pero son plazos personalizados, ¿no? Por ejemplo, para mí el muy corto plazo puede ser 1 hora, ¿no? Para mí el corto plazo puede ser 3 horas. Para mí el largo plazo puede ser 1 día. Y el muy largo plazo puede ser 1 semana. Pues si yo le pregunto a otra empresa, me dice, mira, para mí el muy corto plazo es 1 semana, pero el corto plazo es 3 meses, el largo plazo es 4 años y el muy largo plazo es 20 años. Entonces, no son plazos como parámetros, ¿no? Entonces, ustedes saben de que en macro, por ejemplo, el año es fundamental, ¿no? Entonces, los presupuestos son anuales, etcétera, ¿no? Los planes de producción son de mediano plazo, por ejemplo, 5 años, ¿no? En InvierteP, en proyectos de inversión pública, por ejemplo, se busca evaluar 10 años, ¿no? 10 años. Entonces, mientras en macro están definidos los plazos como efectivamente periodos de tiempo, en microeconomía los plazos dependen de cada empresa, ¿no? Bueno, largo plazo acá es el periodo de tiempo, entonces donde la empresa no tiene restricciones para escoger los niveles de empleo de todos los factores de producción. Recuerden, es el mundo de lo posible, se puede, ¿no? Se puede. Acá nadie puede decir, oye, no tengo dinero, ¿no? No, tú simplemente manejas la tecnología. ¿De acuerdo? Necesitas más máquinas, ahí están el mayor número de máquinas. Tienes más trabajadores, ahí está el mayor número de trabajadores, ¿no? Dicen muchos cortos plazos que son posibles, ¿no es cierto? El corto plazo, ¿qué es? Es el periodo de tiempo en el cual la empresa sí tiene restricciones, ¿no? Para escoger el empleo de al menos uno de los factores. Entonces yo puedo fácilmente hacer lo siguiente, fíjense. Yo puedo, o de repente utilizar acá. No, mejor hagámoslo acá. Yo puedo decir, fíjense, voy a crear mi mapa de isocuantas. Ahí tienen ustedes un mapa, una primera isocuanta. Acá tienen una segunda isocuanta. Ahí está. Y vamos a hacer una tercera isocuanta, ¿no? Ahí tienen ustedes las isocuantas, ¿ok? Entonces tienen una isocuanta, tienen otra isocuanta y una tercera en mi mapa de isocuantas, ¿ok? Y como hemos visto en la diapositiva anterior, esto de acá me está indicando lo que implica alcanzar mayores niveles de producción. Listo, ahora sí lo quito. Entonces yo tengo mi mapa de isocuantas. Yo voy a colocar ahora los factores de producción tal como ya les he colocado antes. Voy a colocar la mano de obra en el eje horizontal y les voy a colocar el capital en el eje vertical. Ahí lo tienen, ¿ok? Ahí está. Entonces, si esos son los factores de producción, atención, yo voy a decir corto plazo. Entonces, en el corto plazo,
yo tengo esta cantidad de capital. ¿Sí? Esa cantidad de capital. Por decir, yo voy a tener 10 unidades de capital. 10 unidades de capital. Eso significa maquinaria, ¿no? Entonces uno dice, en el corto plazo, ¿qué hago? ¿No? Bueno, en el corto plazo, si tú quieres producir, lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a colocarlo. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Ajá. Yo digo, ahí está, miren, yo puedo producir en la primera y subsecuente producción, siempre y cuando contrate yo 10 trabajadores también. 10 trabajadores, ¿de acuerdo? Pero a mí me dicen, oye, yo quiero que produzcas más, ¿no es cierto? Vamos a colocar volumen de producción. Entonces, yo quiero acá producir 100 unidades, ¿sí? Vamos a utilizar un número más pequeño. Ahí está. Yo quiero producir 100 unidades o yo quiero producir 200 unidades o yo quiero producir 300 unidades. ¿Listo? Ya está. Entonces digo, oye, estoy restringido en el corto plazo a trabajar solo con 10 unidades de capital. Ok, entonces, ¿cuál es el volumen de producción tuyo? ¿Dónde te vas a ubicar? Yo me ubico ahí, pues, ¿no? 10 unidades de capital y 10 de mano de obra. Oye, y si tú quieres producir más, ya no 100, sino 200, fácil, me voy a la derecha, pues. ¿Sí? Ahí está. Y si quieres producir 300, me voy más a la derecha. ¿Sí? Yo estoy restringido, ¿de acuerdo? En otras palabras, yo voy a utilizar más mano de obra con la misma cantidad de capital, más mano de obra con la misma cantidad de capital. ¿Se entiende? Eso es corto plazo. En el corto plazo, tú no puedes cambiar la cantidad de capital, ¿no? Muy sencillo, por ejemplo, ustedes quieren comprar, pues, no sé, vamos a decir, una computadora, ¿ya? Una Mac, una iMac, que vale 8.000 soles, ¿no? Bueno, lo puedo comprar dentro de 2 meses. Ok, en 2 meses tú estás restringido a utilizar la cantidad de computadoras que tienes, nada más, ¿no? Y entonces si aumenta la producción, tú contratas más trabajadores. O sea, tu máquina está trabajando 8 horas con un trabajador, ahora va a trabajar 12 con 4 horas adicionales y 4 horas adicionales, etcétera, ¿se entiende? Porque tienes restricciones. Es el famoso corto plazo versus el largo plazo. Ejemplo de algunas restricciones de corto plazo, ¿no? De manera temporal, pues uno no tiene la capacidad para instalar o remover maquinaria, no es rápido eso, ¿no? O uno está exigido por las leyes nacionales, por ejemplo, para mantener niveles positivos de empleo de algunos factores de producción, ¿no? Yo quiero utilizar algodón, pero quiero utilizar el algodón que produce la India, no el que produce el Perú, ¿no? Que tengo restricciones ahí, ¿no? O también estás sometido a regulaciones para contratar esos factores locales. Tienes que contratar del Perú, ¿no? Eso es algo que hace mucho Venezuela, ¿no? Pero ese nacionalismo conduce pues a la crisis, ¿no? Ok, repito, entonces las restricciones se miden así, ¿no? Se miden así. Si no hubiera esas restricciones, entonces uno puede elegir la cantidad de capital que quiera y la cantidad de mano de obra que quiera. Y eso sería más eficiente, ¿no? Sigamos, ¿no? ¿Qué implican entonces estas decisiones en el corto plazo, ¿no? Supongamos, dice, que la restricción de corto plazo es fijar el nivel del factor 2, ¿no? Ese factor 2 sería entonces un factor fijo. Si está fijo esto, entonces a eso le llamamos factor fijo, pues, ¿no? Voy a quitar esto. Ahí está. ¿No? Ok.
Ya está. ¿No? El insumo 1, entonces, son dos insumos. El insumo 1 sería factores fijos y factores variables. Presten mucha atención porque esto nos va a acompañar hasta el final del curso. Se va a asociar con costo fijo y costo variable. ¿Okay? Bueno, acá tienen ustedes ese horizontal que yo lancé hace un rato, ¿no? Cuando X2 es 1, este es el corto plazo, ¿no? Cuando X2 es 2, es el nuevo corto plazo, nuevo corto plazo, nuevo corto plazo. ¿Ok? Y ahí van a ver ustedes cómo está aumentando el nivel de producción cuando van cambiando ustedes de el factor fijo, ¿no? Entonces, cuando aumenta el factor fijo, lo que les va a ocurrir es que ahora las funciones de producción van a estar más arriba. Ahí están, miren, ¿no? Entonces ustedes dicen, esta línea de acá es la función de producción, ¿no? Cuando ustedes tienen el factor 1 como variable, pero el factor 2 es igual a la unidad, ¿no? Entonces pueden llegar a producir hasta acá. O si quieren, yo tengo 6 trabajadores, y con 6 trabajadores y el factor fijo igual a 1, el máximo de producción es ese. Pero esos mismos 6 trabajadores me pueden permitir un nivel de producción más alto si en lugar de emplear una unidad del factor fijo, empleo 2 unidades del factor fijo. O empleo, acá está, más unidades del factor fijo. Y entonces voy hasta acá, ¿no? Entonces, observen ustedes, 6 trabajadores pueden producir más, siempre y cuando tengan más del otro factor. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y recuerden cómo se ha logrado todo esto, ¿no? Cuando se ha planteado desde el comienzo, acá. O tú tienes 10 unidades del factor fijo, o tienes 5 unidades del factor fijo, o 2 unidades del factor fijo, o 1 unidad del factor fijo, ¿no? Entonces son restricciones. Una restricción, segunda, tercera y cuarta restricción. Entonces yo hago los giros, que es irse al volumen, ¿no? Recuerden, acá está aumentando la producción de 0 a 5, a 10 y así sucesivamente, ¿no? Miren ustedes cómo se va generando un aumento en la producción. Un aumento en la producción. Acá tienen ya 2 unidades de producción, 4, 6, 8. O sea, hizo cuánta que genera 10, genera 8, genera 6, genera 4, genera 2. Recuerden, en este eje, factor de producción, en el otro eje, factor de producción, y en el eje vertical, o sea, el que va a generar el volumen, es el volumen de producción, ¿no? Ahí tienen ustedes ya claro el asunto. La función de producción, la más baja, genera 2 unidades de producción. La otra genera 4, la otra 6, la otra 8 y la otra 10. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Y entonces el resultado es este, ¿no? Lo habíamos visto acá, ¿no? Acá, ¿no? Acá tienen una, acá tienen otra, acá tienen otra y acá tienen otra como restricciones, ¿no? Y esas restricciones se pueden ver acá en un plano de 2 dimensiones, ¿no? Cuando acá hay una restricción, acá hay otra y acá hay otra, que es literalmente lo que yo les había mostrado antes, ¿no? Acá. Entonces yo tengo acá una restricción, pero podría ser la restricción acá,
y más abajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes están viendo acá. Acá tienen, ¿no? Cuando x2 es 1, cuando x2 es 2, cuando x2 es 5, cuando x2 es 10. ¿Ok? Ahí están las restricciones. ¿Okay? Y lo que habíamos añadido nosotros, ¿no? Un trabajador es más productivo si tiene más de los factores fijos de producción, ¿no? Más de los factores fijos de producción, ¿no? Pero eso es largo plazo, pues, ¿no? Eso es largo plazo, ¿no? Acá lo que dice es 4 funciones de producción de corto plazo, ¿no? 4 funciones de producción de corto plazo, ¿ok? Y acá tienen un ejemplo, ¿no? Acá tienen un ejemplo. Entonces, supongamos de que x2 es 1, el factor fijo, y entonces van a tener un reemplazo, ¿no? Entonces, ya no va a aparecer x sub 2, sino su valor 1, y la función de producción es una función de producción con un factor, ¿sí? Dado de que el otro está fijo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si x2 es 10? Entonces cambia esto, ¿de acuerdo? Y van a encontrar el mismo resultado, ¿no? Pero ya aplicado a una función de producción concreta, ¿no? ¿Ok? Eso sería corto plazo versus largo plazo. Ok, esto agota todo lo que es el tema de tecnología, ¿ya? Déjenme pasar ahora rápidamente a mostrarles lo que tenemos. A ver, tengo que abrirlo primero. Déjenme abrirlo un momento. A ver, hay alguien que se ha quedado afuera. A ver, ahora. Yo tengo... Ya. Ahí está. Entonces, ustedes tienen, les voy a mostrar ahora lo que tenemos en la práctica dirigida. Parece que hay chicos que se están quedando fuera, ¿no? A ver, ¿me confirman si todos estamos viendo lo mismo? Estoy en la pizarra verde. Ok, gracias. A ver, atención, esto ya lo voy a dejar presentado. Hubiera querido que se haga algo. Pero bueno, ya no nos queda poco tiempo. A ver, primera cuestión, ¿no? El nivel de producción Q, ¿no? Es igual al mínimo de 2L más K, L más 2K, ¿no? Entonces queremos saber cuáles son los retornos a escala, ¿no? ¿Cuáles son los retornos a escala? Entonces, de nuevo, uno puede correr acá. ¿Y por qué puede correr? Porque ya lo hicimos, ¿sí? Ya lo hicimos, pero lo hemos hecho en las funciones de utilidad, ¿no? Entonces, estos no son funciones de utilidad. Esto de acá son funciones de producción, ¿no? Pero además son funciones de producción que corresponden a, estas son, es una función de producción de factores. ¿Cómo le llamarían ustedes a estos factores? ¿Alguien me dice? ¿Cómo se les llama en los bienes y cómo se les va a llamar en los factores? ¿Insumos?
No, estoy buscando el equivalente con relación a la teoría del consumidor. Suponte que esto fuera utilidades el mínimo de 2x más y, x más 2y. ¿Cómo se llaman esos bienes? Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, estos son factores complementarios perfectos, ¿no? Complementarios perfectos. Miren el equivalente, ¿no? Factores complementarios. O sea, deben ir juntos, ¿no? Deben ir juntos, ¿no? Se les conoce como Leontiev también, ¿no es cierto? Y nosotros les hemos dado un mnemotécnico, ¿no es cierto? Les hemos dado un mnemotécnico. Le hemos dicho, a ver, primero, ¿qué hacen, no? Igualan, pues, ¿no? Igualan, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es 2L más K es igual a L más, más 2K, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto que implica, ¿qué conclusión llegan con esto? A que K es igual a L, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? K es igual a L. O sea, si utiliza 2 unidades de capital, tiene que utilizar 2 unidades de mano de obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Segundo, ¿no? Ponen ustedes K efectivamente en función de L, ¿no? En el caso de lo que hacíamos en la teoría del consumidor es, pongan ustedes siempre Y en función de X, ¿no? Entonces, lo que nosotros haríamos acá, es colocar, pues, en el eje horizontal, vamos a colocar la mano de obra. Es una simple convención, puede ser al revés, ¿no? En el eje vertical voy a colocar unidades de capital, ¿correcto? Ahí está. Y lo que he encontrado es cuando yo igualo esto con esto y despejo K, que es el equivalente a Y, me sale la función K igual L, ¿no? Entonces, yo puedo graficar la función K igual L, ¿no es cierto? Entonces, esa gráfica de la función K igual L es esta de acá, ¿sí? Es esta de acá, ¿ok? Esa es la función K igual L, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacíamos en la teoría del consumidor? Ubicábamos una función, una combinación, que es esta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa era eso? Eso era el vértice, ¿no? Eso era el vértice. Y entonces, a raíz de ese vértice, nosotros armábamos nuestras curvas de indiferencia, que ahora son isocuantas de producción. Entonces, ahí tienen una isocuanta de producción. ¿Sí? Ahí tienen una isocuanta de producción. ¿La tienen? Voy a ponerlo un poco más regular. Ahí la tienen, ¿no? O sea, engaña esta, ¿no? 2L más K, L más 2K. ¿No? Habrá otra función, otra isocuanta, pero claro, habrán todas las que quieran, ¿no? Habrán todas las que quieran el mapa de isocuantas, ¿no? Ahí tienen el mapa de isocuantas, ¿no? Bueno, si ahí tienen el mapa de isocuantas, pueden encontrar el siguiente vértice y así sucesivamente trazan el mapa de isocuanta donde además la relación es así, ¿no? La relación es más producción, ¿no? La relación es más producción, ¿no? ¿Listo? Muy bien, pero lo que nosotros queríamos es conocer los retornos constantes, los retornos crecientes o los retornos decrecientes a escala. Entonces, el siguiente punto que nosotros teníamos, retorno. Ahí está. El siguiente punto que nosotros teníamos que hacer era aplicar la función de producción. Entonces, Q va a ser igual al mínimo, ¿no es cierto?, de, el mínimo de K2L más K, L más 2K, que es, por ejemplo, si lo ponemos en términos de L, sería L, L, y cerramos acá.
¿Estamos de acuerdo? Porque hemos encontrado de que K es igual a L. ¿De acuerdo? Y 2L más K es 3L igual a 3L. Entonces es L, L. Entonces Q es igual a L. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien, por favor. También puede ser Q igual a K. ¿Listo? Entonces, la ecuación de la función de producción ahora resulta ser Q es igual a L. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora pregunto, ¿qué cosas son retornos a escala? Los retornos a escala nos dicen, si tú duplicas, por ejemplo, el empleo de los factores, entonces, ¿cuál sería el nuevo nivel de producción? Entonces, yo voy a calcular el nuevo nivel de producción acá. Entonces, yo digo Q prima, por ejemplo, Q prima va a ser igual, ¿no?, a la producción que se obtiene cuando multiplicamos por 2 el número de factores, cada uno de los factores de producción. Entonces, Q' debería ser a la función de producción, que es mínimo de 2, acá es llave, ¿no es cierto? Mínimo de 2L más K, ¿de acuerdo? Pero 2L más K es 3L, habíamos dicho, ¿no? Y en realidad eso se reduce a de que la producción Q es igual a L. Si yo multiplico por 2, entonces yo tendría 2L. ¿Sí? Y en el caso de capital también tendría 2L. ¿De acuerdo? Y esto que va a implicar, ¿no?, de que el mínimo de 2L es 2L. Pero resulta de que L es igual a Q. Entonces, esto significa 2 veces Q. Por lo tanto, esta función de producción, vamos a ponerle en altas, esta función de producción presenta retornos constantes a escala. Si ustedes multiplican por 2 el número de unidades de mano de obra, lo cual significa también multiplicar por 2 el número de unidades de capital porque son iguales, entonces la producción se va a multiplicar por 2. En conclusión, lo que nosotros tenemos acá es que si acá nosotros tuviéramos, qué sé yo, 10 unidades de mano de obra, 10 unidades de mano de obra, esta nosotros la tendríamos que combinar con 10 unidades de capital, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que combinarla con 10 unidades de capital. Y al combinarlas con 10 unidades de capital, la producción que obtendríamos sería 10. ¿No es cierto? Entonces, la producción que vamos a obtener es Q es igual a L o Q es igual a K. Entonces, esto sería 10. Pero si en lugar de emplear 10, nosotros empleáramos 20, entonces nosotros nos vamos a saltar ahí y nos vamos a ir acá. Y en lugar de emplear 10 unidades de capital, utilizáramos 20 unidades de capital. ¿Sí? En consecuencia, lo que tendríamos es que en lugar de producir 10 unidades, produciríamos 20 unidades. ¿Ok? Y obviamente estos 20 implican el empleo de 20 unidades de capital y el empleo de 20 unidades de mano de obra. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los retornos a escala de esta función de producción? ¿Cuáles son los retornos a escala de esta función de producción de bien de factores complementarios perfectos? Bueno, los retornos son constantes a escala. Los retornos son constantes a escala, ¿no? Entonces, los ejercicios que tienen ustedes acá, ¿no?,
Yo voy a subir la práctica dirigida al aula virtual para que ustedes los trabajen y los retomamos en la próxima reunión, ¿no? Entonces, buena parte de los problemas que están acá son estimar los retornos a escala de una función de producción, conociendo la función de producción. Acaban de conocer la función de producción de Leontief, ¿no? Entonces, esta es la función de producción de Leontief, ¿no? En alta, función de producción de Leontief, ¿no? ¿Ok? Y esta presenta retornos constantes a escala. Ahora, acá hacemos una pequeña diferencia. Fíjense, miren, acá es Q es igual a L más el mínimo de L, K. La función de producción se obtiene, ¿no?, sumando el número de unidades de mano de obra que estoy empleando, más el mínimo de unidades de mano de obra y de capital, ¿no? Entonces, ¿cómo serán los retornos a escala? ¿Ok? ¿Cómo serán los retornos a escala? Siguiente, ¿no? Acá el problema es otro. No quiero yo los retornos a escala. Lo que quiero saber es si esta función cumple una de las dos características de las funciones de producción que son regulares, ¿no? Una es monotonicidad y la otra es convexidad. Esta será una función de producción regular, bueno, tal como la estamos mirando, ¿no? Esta es una función de Leontief y por lo tanto son complementarios perfectos y no cumpliría las características de una función de producción regular, cumpliría de repente una de las características que sería la convexidad, ¿no es cierto? Entonces, analicemos si hay convexidad. Ya ustedes saben cómo se hace la convexidad, ¿no? Por ejemplo, yo podría ubicarme en un punto acá y en un punto acá y unir ambos puntos, ¿no? Si al unir ambos puntos logramos encontrar una isocuanta más alta, es convexo, ¿no? Ahí se lo dejo. ¿Listo? Es esto, convexidad. Acá tienen una Cobb-Douglas, ¿no? Una Cobb-Douglas, retornos a escala. Por favor, respóndanme ustedes en el chat cuáles son los retornos a escala de esta función de producción. ¿Cómo son? ¿Es constante, creciente o decreciente? Lo acabamos de ver en la diapositiva, ¿eh? Mejor dicho, en la clase anterior, en la clase del día martes. Exacto, son crecientes, ¿no es cierto? Muy bien, están atentos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, y eso es lo que vimos el día martes, es sumar los exponentes, ¿no? Entonces, K está elevado a lo 1, L está elevado a lo 1, 1 más 1, 2, 2 es mayor que 1, los retornos son crecientes a escala. Si K está elevado a lo 1 medio, L está elevado a lo 1 medio, retornos constantes. Si K está elevado al cuadrado y L está elevado, o K está elevado a la unidad y L está elevado a la, perdón, uno 1 medio y el otro 1/5. Entonces, esos serían decrecientes, ¿no? A pesar de lo que ya hemos discutido sobre el tema de las funciones de producción decrecientes, ¿no? Acá, de nuevo, acá tienen una suma, ¿no? Acá tiene una suma. Atención, por favor, presten atención a esto, ¿ya? Esta función es Q es igual a L elevado a la 2/3 más K elevado a la 2/3, ¿ya? Es Q es igual a L elevado a la 2/3 más K elevado a la 2/3. Mientras no encuentre yo una pizarra que me permita una mayor, cierta característica de exponentes, por ejemplo, bueno, vamos a tener que seguir así. Q es L a la 2/3 más K a la 2/3. Quiero los retornos, serán crecientes, constantes, decrecientes, ¿no? Q igual a K más L, ¿no? Entonces ya ustedes rápidamente me dicen cómo es esta función de producción o cómo son estos factores de producción. Me lo dicen ahí en el chat rápidamente. No estoy preguntando por los retornos a escala, lo que estoy preguntando es cómo son esos factores de producción. Ustedes tendrán que demostrar si los retornos son constantes. Quiero saber cómo son esos
factores de producción perfectos, ¿no? Con más precisión son sustitutos perfectos, ¿no? Exacto, ¿no? Esos son sustitutos perfectos. Si son sustitutos perfectos, ¿cómo serán los retornos? Bueno, ustedes lo han dicho que son constantes, yo no lo sé. Lo vamos a ver luego. Acá tienen ustedes, la función de producción es, atención, 2L más 4K elevado a la 1/2, ¿no? La pregunta acá no es retornos constantes, no es convexidad, no es monotonicidad, nada de eso. La pregunta es, ¿la tasa técnica de cambio es constante o es variable? La tasa técnica de cambio es constante o es variable, ¿no? Ok, hasta ahí nomás, ¿no? Ustedes tienen problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, problema 6 y 7 problemas habíamos colocado, ¿no? Yo lo voy a subir esto porque ya el tiempo se nos ha agotado. Lo voy a subir esto al aula virtual, voy a quitar la grabación.